reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Quienes no conocen o que no vieron antes, nos reunimos una vez por mes acá en la biblioteca del Instituto Goethe desde hace 3 años. Previamente estuvimos 7 años en el Centro Cultural de España, son 10 años de existencia del club. Y lo que hacemos es hablar sobre cuestiones que tengan que ver, por un lado, con el mundo de la traducción, por otro lado, con el mundo editorial y por otro lado, con el estado de la lengua, sobre todo en relación con la curiosa idea que tienen los españoles de que saben el castellano. Digamos, dejémoslos. Lo que en principio hacemos acá es hablar informalmente, no tenemos ninguna pretensión académica, muy lejos de ello, y tenemos invitados que nos presentan un tema y a partir de ese tema luego comienzan las charlas y discusiones, primero conmigo, después yo paso la posta al público para que en todo caso hagamos una conversación entre todos. Al final de la noche lo que normalmente se hace, en el caso de que haya libros como hoy, están a la venta, generalmente con un precio más bajo del que se puede obtener en librerías. En este caso se trata de libros publicados en Chile que no están en Buenos Aires, con lo cual, digamos, el interés es mayor. Se toma un vaso de vino y después quien quiera suicidarse se suicida, quien quiera ver a sus hijos los ve. Eso está ya del lado de cada uno de ustedes. El club tiene un blog, el blog del Club de Traductores, al que acceden poniendo el nombre del club en Google, y donde todos los días del año colgamos noticias vinculadas a los temas de interés que tenemos, donde aparte hacemos encuestas, se generan debates, etcétera, etcétera. Y ahí también pueden consultar en la columna de la derecha, bajo el ítem reunión del Club de Traductores, todas las mesas que hacemos públicamente, que normalmente quedan grabadas ahí. Las que se hicieron en el Instituto Goethe también están dentro en la página del Goethe, pero ahí también van a encontrar las anteriores. O sea, todo lo que hicimos en los últimos 10 años está puesto en esa página. Nos quedan 2 actividades antes de fin de año. El 11 de octubre, 2 semanas aproximadamente, viene el poeta y traductor mexicano Fabio Morábito, que invitado al FILBA, aprovechamos nosotros también para invitarlo y que pase por acá, así que es una oportunidad para que vengan a verlo. Vamos a charlar justamente de la idea de reescritura, que supongo también lo que vamos a hablar hoy, cuando se traduce. Y tenemos en el mes de noviembre el cierre de este año, y el cierre de este año supongo que será toda orquesta, esto dicho en varios sentidos, porque nuestro invitado es un ausente. Vamos a recordar a 10 años de su muerte a José Luis Mangieri, el editor de libros de Tierra Firme, previamente de Ediciones Caldén, previamente de La Rosa Blindada, y es un personaje tan absolutamente entrañable dentro de lo que es la vida intelectual argentina, que son muchísimas las personas que seguramente van a venir a dar testimonios. Hasta el momento estábamos hablando con algunas. Vamos a estar Jorge Audicino, que lo trató mucho, va a venir Tata Cedrón, con suerte en ellas conseguimos que Tata Cedrón cante un tango, y otras personas más, y a su vez vamos a pasar un par de películas donde se lo entrevista a Mangieri y donde él cuenta un poco lo que piensa sobre la edición. Parece que es una buena forma de cerrar el año y cerrar las actividades del club en 2018. Bueno, respecto de esta noche tenemos un invitado de lujo, como fueron los invitados durante todo este año de celebración de la década del club. Se trata de Pedro Vicuña, a mi extrema izquierda. Pedro es poeta, es también traductor, y se suman otras 2 cuestiones más: es actor y director teatral.
En el caso del trabajo de Pedro es bastante singular. Generalmente la gente suele estar más cercana a las lenguas de mayor circulación, inglés, francés, alemán, italiano, etc. Pero Pedro es traductor del griego. Entonces ahora le queda la difícil tarea de contarnos lo que tienen que decir. Pedro. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Muchas flores, en realidad. Agradezco. Yo le había planteado a Jorge la idea de hablar de la traducción como reescritura, y sin lugar a dudas que se trata de un tópico viejo como el hilo negro, como decimos en Chile, ¿no? Y efectivamente es una cuestión que en realidad no se va a dilucidar nunca si efectivamente es una reescritura o es una, como decía el poeta Seferis, o si es una, ¿cómo podría traducirlo? Una transescritura. Él lo llama en griego metagrafés a sus traducciones, ¿no? Muchos estarían tentados de traducir eso como metaescritura, cosa que no creo que corresponda, porque si bien la palabra la compartimos, no significa exactamente lo mismo. Yo hablaría de transescritura, ¿no? Una escritura que está más allá, y en ese sentido una reescritura. En el caso concreto de mi trabajo, ¿por qué se trata de una reescritura? Básicamente yo creo que el problema radica, si es que es un problema, ¿no?, en que tú tienes que tratar, o yo tuve que tratar con una lengua que se considera a sí misma viva durante 3.000 años, independientemente de lo que digan los académicos occidentales, dicen ellos, que tratan al griego de lengua muerta. Para ellos es y seguirá siendo una lengua viva. De hecho, yo me encontré cuando viví en Chile con algunas expresiones homéricas absolutamente vigentes, como la expresión idecanú. Bueno, no la voy a exponer en complejo, pero es una expresión homérica, ¿no? Viva, además en los pueblos, ¿no? O sea, gente, entre comillas, iletrada. Me encontré también con una tradición oral entre gente, campesinos, analfabetos, ¿no?, que tenían un conocimiento de la lengua y de la historia realmente impresionante. Conocí el caso, actualmente, de un cabrero, ¿no?, que llevaba a pastar sus cabras a la punta del cerro en una isla, ¿no?, y que me contaba la historia de Alejandro el Grande, basado prácticamente en un aprendizaje oral del poema de Alejandro del siglo 7, 8, 9, 10, etc. Se ha ido presentando. ¿Cuál es el problema en términos de la relación con la traducción? ¿Qué es en realidad cuál es la razón por la cual yo comencé a traducir? No fue nunca mi intención traducir, no era mi propósito. Mi propósito era aprender otras cosas en la vida. Cuando me tocó a mí dar exámenes para entrar a la escuela de teatro en Atenas, era de moda que todos los estudiantes se aprendieran un poema de Cavafis, y se aprendían básicamente 2 poemas: o La ciudad, que era el poema que abre, digamos, todas las colecciones de poesía que se han impreso de Cavafis, o el poema Ítaca, cuando salgas de camino a Ítaca, que sea largo el camino, etcétera, etcétera. Entonces todos lo aprendían ese poema. Y yo, por supuesto, extranjero, un año viviendo en Grecia recién, con el griego recién aprendido prácticamente para entrar a la escuela de teatro, empecé a buscar esos poemas para aprenderlos, hasta que un amigo muy sabiamente me dijo: déjate de tonteras, ¿hasta cuándo mierda? Me dijo, ¿hasta cuándo mierda los estudiantes aprenden a Cavafis? Hay poetas mucho más interesantes. Y me puso en las manos un libro de poesía llamado Orientaciones, según lo conozco yo, de Odisea Celitis, donde encontré un bellísimo poema que se llama Aniversario. Y ese poema, bueno, yo leí el libro, vengo de una familia de poetas, y empecé a leer el libro, y ese poema me hizo mucho sentido porque tenía que ver con lo que yo estaba viviendo, exiliado, joven, etc., ¿no?
Y de tanto aprendérmelo para recitarlo, decirlo en el examen, automáticamente comenzaron a aparecer frases mientras me lo aprendía en español, en castellano, ¿no? Y entonces se me produjo algo que no puedo explicar, ¿no? Pero se produjo una apropiación del texto, de manera, diría yo, inconsciente, que me obligó a ponerlo en letras, digamos, en letras castellanas, y fui dándome cuenta que tenía que traer todo un universo que yo no conocía, todo un universo que en nuestra América Latina, especialmente Chile, en el país, la gente no podía comprender, y darle un peso, ¿no? Poder transmitir a través de la palabra castellana todos los, ¿cómo voy a decir?, los sistemas referenciales o las evocaciones que la palabra griega producía normalmente en un lector griego. ¿Cómo podía yo transmitir eso y reproducirlo, ¿no? Y estaba pensando en una persona culta, estaba pensando en mi padre, que era poeta, ¿no? ¿Cómo hacer que él pudiese entender esto, ¿no? Estoy contando al principio, estoy un poco mezclando, noteando, ¿no? Cuando comencé de verdad ya a traducir, me puse en la tarea de traducir, que no era mi intención inicial. Se empezó a producir una suerte como de aprendizaje, diría yo, de la poesía también, ¿no? Yo me había criado en la poesía latinoamericana, especialmente con el universo de la poesía chilena. Yo fui muy joven en el siglo, a los 17 años. Y entonces comencé a aprender poesía, básicamente, traduciendo o metiéndome en este universo griego, y comencé a darme cuenta que en realidad había una serie de cosas que era imposible decir en castellano. Pero que era imposible decir en castellano porque la lengua nuestra, con sus apenas 1000 años o 900 años, no tenía la historia semántica ni la memoria semántica que hubiera permitido dar cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, por ejemplo, en el caso concreto de la poesía de Litis, ¿no? Que era lo que yo estaba traduciendo. Litis jugaba y juega, ¿no?, en su poesía con el lenguaje homérico, dialoga con Safo, dialoga con Arquímedes, que es cuando habla del 15 de agosto, ¿no?, que es verano, pero al mismo tiempo también es la festividad de la Virgen, ¿no?, que es un tema central, ¿no? Yo no tengo la posibilidad, ¿no?, de cambiar el nombre del mes de agosto para dar el peso del verano, por un lado, porque en ese caso desconocería el peso de la imagen del ritual, digamos, de la Ascensión de la Virgen, que es una parte central además de la poesía, puesto que el idioma griego transcurre a través y se mantiene a través de la tradición bizantina, que es fundamentalmente una tradición eclesiástica, ¿no?, una tradición religiosa. Es esa tradición religiosa también la que mantiene viva y vigente la coinea alejandrina, digamos, ¿no?, del periodo alejandrino. Entonces, el problema está, y empieza a aparecer cuando yo trato de verter esto al castellano, de hacer que, en el fondo, mi tarea es que mi padre lo pueda entender, porque yo quiero dialogar básicamente con mi padre, ¿no?, poéticamente. Mi padre tiene una formación poética francesa, mucho Mallarmé, mucho etcétera, mucho Verlaine, mucho Rimbaud. Y entonces hay algo que no calza, y que no le calza, y que yo quiero que él entienda, ¿no? La verdad es que yo tuve que recurrir a la invención de palabras en muchos casos, apoyándome en la idea de que en alguna parte, por alguna razón, yo intuyo que el castellano también tiene elementos de lengua aglutinante,
¿no? Cuando uno piensa en la palabra espantapájaro, en la palabra sacacorcho, ¿no? Claramente hay una incipiente forma de lengua aglutinante, ¿no? Que permite ciertos juegos. Pero también necesito yo volverme y volcarme para poder crear y recrear el juego idiomático del diálogo del griego actual con el griego más antiguo que está presente en la poesía del poeta. Debo recurrir, en un momento pienso que debo recurrir al castellano del poema del Cantar de Medio Cid, pero me doy cuenta que en realidad en nuestra lengua española es mucho más ajeno ese castellano que lo que pudiese ser el latín. Y me veo de alguna manera, siento que estoy como obligado a usar el latín. Y hago algunas cosas, invento algunos latinajos por ahí, sin saber latín yo en realidad. Pero bueno, tengo que preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se da otro tema que es más... y que es un tema que a mí me va a perseguir siempre en la historia de la traducción, y yo creo, no sé si lo logro resolver o no, y no sé si se puede resolver, ¿no? Y de ahí que haya necesidad de reescribir en el fondo, no de... Es la presencia constante en la historia de la literatura griega actual, o sea, hasta la actualidad, digamos, de la literatura clásica, la incapacidad, la imposibilidad de deshacerse de las imágenes de un Ulises, de las imágenes de un Agamenón, de las imágenes de una Medea o de un Hipólito, los textos de Masafo. Es absolutamente imposible. O sea, en los textos la poesía está siempre relacionada de alguna manera, tal vez a través del inconsciente colectivo, ¿no? Con ese universo que está siempre presente. Y ahí es donde recuerdo yo al cabrero, ¿no? Que analfabeto, que no había ido a la escuela, que no había ni siquiera cursado primero básico, ¿no? Era capaz de recitar trozos del poema de Alejandro. O sea, hay una vivencia ahí, y entonces que le permite también a él relacionarse con su poesía, con la poesía de sus poetas contemporáneos, aunque sea de manera oral. Y es la razón por la cual, es complejo, ¿no? Lo que ocurre ahí, es la razón por la cual los músicos griegos no tienen problema alguno en hacer canciones populares con poesía de poetas como Seferi, como Richios, como Elitris, como Anacrustakis, etcétera, etcétera, ¿no? Que es poesía que podría ser compleja, pero que de alguna manera, por la riqueza léctica que tiene la misma población, digamos, no les resulta algo ajeno. Yo no sé si lo he logrado. Trato de invento cada vez. Ahora me tocó traducir, que está por ahí, un libro, un poema de Richios, por ejemplo, que se llama La Casa Muerta, en que hay un juego ahí con la historia de Agamenón, digamos, con el mito, no con la obra, ¿no? Muy velada, que es una especie de fantasma que persigue a la sociedad griega durante, no sé, los 3000 años, ¿no? De historia. Pero siento yo que nuestra, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo en el tema del castellano, ¿no? Yo creo que nosotros, por lo menos en Chile, todavía perviven en las zonas rurales formas antiguas del castellano, ¿no? Formas que son miradas muy en menos por la clase alta santiaguina, porque se consideran impropias, pero que en el fondo corresponden a formas de tiempos de la conquista, como la palabra abuelo, la palabra entenantes o enantes, una serie de formas de ese orden. Yo trato de recuperar parte de eso, y eso es una reescritura en el sentido de que yo me hago la pregunta, no es que sea tan amplón, ¿no? Pero ¿qué es lo que traduce uno cuando uno traduce, parafraseando a Gonzalo? ¿Qué se traduce cuando se traduce? ¿Qué es lo que quiero yo dar? ¿Qué es lo que quiero cuando yo tomo? Estoy hablando de poesía, porque
en temas de cuando me ha tocado traducir texto jurídico, no es mucho problema, digamos, ¿no? Pero en poesía, ¿qué es lo que uno traduce? ¿No? Yo traduzco el juego verbal que hace Richard, que hace Lítigo, que hace Félix, o yo traduzco lo que yo imagino que ha ocurrido en el momento en que el poeta ha concebido tal imagen, o ha concebido o ha decidido una palabra en vez de otra, ¿no? Hay un verso, por ejemplo, en el poema Estrofa de Seferis, que yo lo traduzco, voy a decir solo el verso, cual un palomo bruno, lo traduzco yo, ¿no? Que podría haber sido como una paloma negra, o podría haber sido como un pichón oscuro, ¿no? Pero yo trato de entender qué es lo que está detrás, qué es lo que hay oculto. En ese sentido es una reescritura en el sentido que yo trato de reescribir, porque trato de reatrapar o imaginarme el momento en el cual el autor estaba, digamos, el estado de ánimo, el estado de percepción que ha tenido el autor al momento de escribir. Y en ese sentido creo yo que es una reescritura, no que uno reescriba de manera distinta el poema, digamos, ¿no? Que uno está tratando de traducir, sino que de alguna manera uno se hace copartícipe de una suerte de crimen también, ¿no? Porque es ahí donde uno finalmente traiciona al autor, aunque uno no quiera, ¿no? Y en ese sentido los italianos tienen mucha razón. El autor traditor es efectivamente. Porque ¿quién es? O sea, el libro que está ahí, por ejemplo, el Elite, o el Seferi, o el Rito que yo he traducido, ¿es verdaderamente Rito? Uno podría preguntarse. ¿Produce exactamente en nosotros lo mismo que produce en su público original o su público natural, que es el público griego? ¿Cuál es nuestra responsabilidad finalmente en eso? Yo creo que muchas veces, y este es un problema que tienen los traductores españoles, y aquí voy a terminar, ¿por qué a mí no me gustan los traductores españoles? Porque los traductores españoles olvidan constantemente, por lo menos en poesía, que la palabra siempre es imprecisa, en su máxima precisión siempre es imprecisa. Y por lo tanto, los traductores españoles en general hacen traducciones exegéticas, diría yo, ¿no? O sea, tratan de que efectivamente quede absolutamente claro una idea en un verso, incluso si para el autor original la idea no era clara, sino que era una mera sensación, ¿no? Y claro, yo creo que uno como yo, por lo menos como traductor, debo jugármela por hacerme responsable de esa recreación en el sentido de que yo decido, tomo, juego, ¿no? Con que creo que esa fue la percepción o la sensación que tuvo el poeta en el momento de escribir o de plasmar ese verso en un papel. En ese sentido creo yo que la traducción es una reescritura, ¿no? En el sentido, insisto, de uno se apropia y lo pasa uno por su propia tamiz, absolutamente, y uno escribe y reescribe única y exclusivamente desde uno. Pienso que en eso me ha ayudado de alguna manera también mi labor de actor, ¿no? En la preparación que uno tiene como actor, en el sentido de tratar de meterse en cómo piensa otro, ¿no? Me sirvió de alguna manera como guía para poder hacer el trabajo desde ese punto de vista. Bueno, a mí lo que acabas de decir me trae una cantidad de preguntas y de reflexión. La primera, hay una historia del castellano muy buena, nunca recuerdo el nombre del autor, es un mexicano muy famoso. El libro se llama Los 1000 años del español, donde se estudia en forma sistemática desde el principio hasta prácticamente la actualidad el desarrollo del castellano. Y hay una anécdota que me pareció fantástica, que tiene que ver justamente con la Real Academia, y es que muchos de los usos del castellano que llevaron los españoles a América, cuando en España desaparecieron, en América quedaron, y hoy en día muchos de ellos aparecen en el diccionario de la Real Academia como americanismos.
cuando en realidad son palabras españolas. Y me acuerdo de una anécdota vinculada a eso también, que contaba siempre un poeta argentino, Santiago Silvestre, que vivió muchos años en el exilio en España, que con un grupo de españoles y latinoamericanos se reunían en un café todas las semanas a leer Don Quijote. Y había problemas de vocabulario, y como Silvestre es salteño, de la provincia de Salta, en Argentina, él conocía cuáles eran esas palabras porque todavía estaban en la lengua habitual de los salteños, pero los españoles las desconocían y él les ahorraba el uso del diccionario gracias a eso. Vos dijiste una cosa que me dejó pensando cuando estabas hablando justamente de la carga semántica que tenía el griego respecto de la ausencia de esa carga semántica que había en el castellano. ¿Podrías abundar un poco en eso? Complejo abundar, ¿eh? Muy buena la pregunta. Yo creo que precisamente la dificultad de responder es lo que hace que uno quiera preguntar, digamos, ¿no? Cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a la palabra, ahora voy a decir de esta manera, un griego hoy en día para llamar a la luna, en el griego actual, dice fengari. La palabra clásica que nosotros hemos aprendido, o que viene del griego clásico, es selene, ¿no? Fengari es una palabra que viene de la voz fengos, que quiere decir brillo. Selene viene de una palabra que Safo llama y usa como selana, y que indica en realidad es un nombre propio. Es un nombre que designa, es el nombre propio de ese cuerpo celeste, ¿no? Entonces, cuando en la historia literaria, porque los niños en la escuela leen, ¿no es cierto?, toda la historia literaria, entonces también han tenido que leer que la luna no se llama Fengari, sino que se llama Selene o Selene, ¿no? Cuando se encuentran con la palabra Fengari, que aparece, por ejemplo, ahí mucho en Ritsos, aparece con un cúmulo de relaciones, porque Fengari no es solo el cuerpo celeste, es también la luz, el brillo, pero es también ese resabio de una poeta del siglo VI que tenía una relación especial con la luna, como en el caso de Safo. Esa historia, ¿no?, que está presente, por eso decía la importancia que tiene la presencia de la oralidad, en el caso de este cabrero del que hablaba yo, ¿no? Esa presencia está en el lector, o estaba en el lector, digamos, desde antes del smartphone, ¿no?, porque ya no sé cómo estará ahora la cuestión, ¿no? Pero hasta entonces estaba presente esa posibilidad, por eso hablo de la imprecisión de la palabra, ¿no? Fengari es la luna, es el astronauta en la luna, pero es Safo, es la luna que acompaña a Digenis Acritas, es todo un universo, ¿no?, que realmente no, es muy difícil de condensar en una sola palabra, pero que está presente. ¿Cómo traduces eso tú al castellano, ¿no? ¿Cuáles son las reminiscencias que nosotros tenemos con la palabra luna? La palabra luna, en el caso nuestro, nosotros no tenemos otra palabra que nos dé la idea de brillo, por ejemplo, en relación a la luna. La idea de farol, la idea de, ¿no? Es un nombre propio que ha adquirido a lo largo de la historia de la literatura cierto peso, cierta fantasmagoría, ¿no?, ciertas evocaciones, ¿no?, pero no tiene ese peso cero. A eso me refiero, ejemplificando. Creo que los casos son mucho más. Hay otra cosa que me parece que remite también un poco lo mismo. Borges solía decir que en francés, el latín y el castellano eran básicamente lenguas de abogados, vale decir, lenguas que tenían un peso abstracto muy fuerte y que remitían muy poco, y que al pan pan y al vino vino cada cosa es una cosa. Mientras que en otros idiomas, y el ejemplo del inglés, el ejemplo del griego, una misma palabra
remite a muchos conceptos distintos. Yo recuerdo una vez que, traduciendo del inglés y sin contexto alguno, me aparece la palabra bloom, que tiene cerca de 36 acepciones en inglés. Si uno no tiene contexto, ¿qué elige? Y le pregunté eso, me acuerdo a un amigo, un escritor inglés, amigo, y le digo, y me dice, en inglés no se elige, uno escucha esa palabra y los 36 sentidos están presentes, que es un poco también, creo, lo que ocurre en el griego. Absolutamente. O sea, sin lugar a dudas que hay palabras modernas, ¿no? Porque el griego es un idioma muy permeable, es un idioma, como es un idioma aislado, que habla muy poca gente, apenas 13 millones de personas a nivel, en el mundo, ¿no? Que no ha creado las nuevas técnicas de computación, ha tenido que adoptar una serie de términos, ¿no? Además, ahora en la era más globalizada, con la evolución colonialista del inglés norteamericano, el economicista también, han entrado muchas otras palabras al ruedo, ¿no? Pero el griego es un idioma extremadamente rico en términos de su vocabulario, ¿no? Hay casos en que hay cosas que pueden ser designadas las mismas cosas con por lo menos 5 palabras distintas. Una de procedencia turca, que muchas de las palabras de procedencia turca son originalmente griegas, tomadas por los turcos y vueltas, transformadas desde los turcos, vueltas al griego actual. Tienen palabras, algunas que son de origen latino, otras que son préstamos de los eslavos, ¿no? Entonces, hay cada elección además que tú haces de una palabra finalmente remite a cosas muy concretas, pero al mismo tiempo al remitir a la cosa remite a las otras palabras que la designan y por lo tanto a los otros universos que la designan, ¿no? Y en ese sentido, claro, se parece un poco a lo que tú cuentas, ¿no? La palabra bloom, ¿no? Cuando tú dices la palabra nostalgia, ¿no? Todos la conocemos, está necesariamente presente el concepto para un griego del retorno, del viaje de Ulises, o del regreso de un viaje, no va a decir no solamente el viaje de Ulises, no está solamente esa sensación de que yo echo de menos, como digamos, ¿no? Hay la idea de que se está en un periplo, ¿no? Y que ese periplo conducirá a alguna parte. Probablemente no todo el mundo esté absolutamente consciente de ello, pero está, en esa palabra está ese sentido, ¿no? Cuando tú hablas, no sé, cuando dices la palabra ángelos, que es ángel, ¿no? Nosotros la podemos traducir como ángel, también estás hablando del mensajero, o sea, tú tienes certeza absoluta que es el mensajero, que puede ser el mensajero de Darío, puede ser el mensajero, no sé, de quien quiera que sea hasta el día de hoy, pero es mensajero, no es necesariamente un ser etéreo, ¿no? Puede ser un ser etéreo, puede ser, pero es el que trae un mensaje necesariamente, es el portador de algo, ¿no? Para nosotros no necesariamente es así. Y esa riqueza, ¿cómo es? ¿Eso cómo lo viertes, no? Bueno, esa es la próxima pregunta. Justamente, yo me imagino que primero que hay una enorme diferencia estilística entre un poeta y otro, y a su vez un contexto diferente en el que fueron escritas las palabras de cada uno de esos poetas. Cuando vos las tenés que pasar a tu variante del castellano, ¿cómo te las arreglas con todo eso? Ya contaste el problema de inventar palabras, ya contaste el asunto de recurrir a la tradición, pero bueno, acá queremos... ¿La quieres concreta? Concreta, claro. No sé. Fíjate que de verdad no sé, lo resuelvo, no sé cómo. Yo estuve una vez, un mes, parado en una traducción, dándome vuelta alrededor de una palabra. La palabra ginati.
es una palabra realmente intraducible, pero necesaria en el poema. No hay cómo traducirla porque significa muchas cosas, ¿no? que no son precisables para nosotros porque nosotros no las hemos concebido. No hemos diseñado palabras para ese sentimiento, esa forma de enfrentarse a las cosas, porque no es porfía, no es cabezadurismo, no es tesón, y es todo eso. Y es además empuje de vida, y es todo eso. ¿Cómo? Bueno, finalmente tuve que, en el caso concreto, un poema de Litis, de la Acción Steve, tuve que sacrificar. Y tuve que sacrificar utilizando para ello la palabra menos recurrida, por lo menos para tener una idea de ese empuje, en el castellano chilense, que fue la palabra tesoro. Entonces, la solución para mí está en tratar de buscar finalmente una palabra que tenga más, que sea menos cotidiana, para poder precisamente producir esa suerte de extrañeza, ¿no? Esa suerte de sal. Y como te decía antes con ese verso de Seferis, ¿no? Que es un poema muy interesante, estrofa, ¿no? Porque yo elegí poner un palomo bruno y no una paloma negra o un pichón oscuro. Porque lo bruno, como palabra usada en un contexto cotidiano, tiene una mayor cuota de misterio, porque no es una palabra usada. Y yo creo que he ido resolviendo más o menos por ese lado, ¿no? No sé si te respondo. Tengo una última pregunta antes de pasarle la posta al público, y recuerden preguntar o comentar cuando tengan el micrófono, porque todo esto está siendo grabado. Sabemos que el gabinete entero de Macri está muy interesado, entonces si ustedes preguntan algo y no queda grabado, entonces es un problema. Yo tuve problemas con Cristina Kirchner en su momento. Lo que te iba a preguntar es el ejercicio de traducir poesía griega. Me imagino que tiene que haber tenido algún tipo de consecuencia en tu propia escritura de poesía. Si es así, ¿en dónde lo ves? La pregunta es una maravillosa pregunta, pero la respuesta es larga, como la esperanza del pobre, como se llama en Chile, ¿no? Cuando yo me metí a traducir a Elitis por este poema aniversario que me hizo un sentido tremendo, traje hasta mi vida, blanca maldición, oscura suma. Eso me hizo tanto sentido, contrariamente al sentido que en mi adolescencia, cuando estaba en Chile, porque me fui al exilio solo, sin familia, ¿no? La poesía de mi padre, que de alguna manera me costaba y me producía, digamos, ciertas aperturas de camino poético, como que comenzó a ser, yo me dije en ese minuto, parece que el camino va por acá. Entonces, al empezar a traducir, fui descubriendo, y claro, evidentemente para mí, esas traducciones fueron mi escuela de poesía. Es decir, yo descubrí a través de ellos, o creo haber descubierto, a lo mejor no es verdad, ¿no? Una posibilidad del castellano que no había encontrado en ninguno de los más reputados vanguardistas chilenos, ¿no? O sea, la posibilidad, hay una posibilidad de jugar, porque el idioma griego tiene una peculiaridad, ¿no? Que creo haber escuchado que la comparte con el alemán, no sé alemán, pero que es la precisión de los tiempos verbales, los futuros continuos, los futuros instantáneos, los futuros, ¿no? Los pasados que son pasados
que ocurren con una continuidad, que ocurren con una continuidad más o menos extensa en el tiempo o más extensa en el tiempo, o que ocurrieron hechos que ocurrieron una sola vez. Esa precisión, ¿no?, del tiempo da cuenta de un tema que para mí es muy importante, ¿no?, una preocupación que ha sido siempre mi preocupación, que es el tema del tiempo, ¿no? Esa exactitud con el tiempo me ha obligado a mí a recurrir, en la formación, digamos, el poder que he tenido, a recurrir a ciertas formas verbales que generalmente no se usan, e incluso he llegado a usarlas en el habla cotidiana, como decir, hubo sido, yo a veces digo, ¿no?, hubo hecho esto, ¿no? Puedo llegar a usarlo, yo sé que es absolutamente arcaizante, digamos, ¿no?, que no se usa, pero para mi modo de entender lo temporal, ¿no?, y yo creo que eso ha influido mucho en poesía por un lado, y también el juego de la hipérbalo, ¿no? O sea, porque como el griego es un idioma con declinaciones, ¿no?, tú puedes poner el sujeto sin problema al final de la frase, y de una frase muy larga, y no te vas a perder nunca de cuál es el sujeto, porque todo lo demás está cuantitativo o etcétera, ¿no? Por lo tanto, el sujeto tú lo esperas encontrar y lo vas a encontrar exactamente en un punto. Y yo me fui permitiendo hacer el juego de ir escondiendo el sujeto muchas veces, o ponerlo al final en formas que no se usan en castellano. Creo que eso es una influencia del griego, que ha sido, finalmente, de la poesía griega, que ha sido muy provechosa por una parte, pero ha sido muy castradora por otra, porque me ha hecho imaginarme que el castellano tiene ciertas posibilidades que finalmente no tiene, y me quedo como lelo. ¿A qué te referís, con a posibilidades que no tiene respecto del griego? Pues también se podría decir que el castellano tiene posibilidades que el griego no tiene. Sin lugar a duda. Lo que pasa es que me refiero a que como yo aprendí, en el fondo, finalmente yo dejé de trabajar o de leer poesía española y poesía francesa, ¿no? Y empecé a meterme en el juego de la poesía griega, empecé a investigar más incluso hacia lo clásico, porque yo no era muy amante de lo clásico. Mi modo, de alguna manera, de pensar está muy relacionado con la estructura idiomática griega, que me funciona a través de la poesía griega y me hace sentido, y que yo quisiera rescatar como un reto para mí en el castellano, porque siento que el castellano podría tener esa posibilidad. Porque creo que las otras posibilidades del castellano ya han sido explotadas, y hay otros que las explotan maravillosamente mejor que yo, ¿no? Entonces no necesito meterme o no quiero más bien meterme en ese campo, ¿no? Tengo que ver cómo pudiese yo, y por eso creo que no ha sido una buena influencia, digamos, o ha sido más bien castradora en cierto sentido la influencia de la poesía griega. ¿Cómo podría yo dar en castellano precisamente eso que a mí me conmocionó, ¿no? De la imagen, del ejemplo que yo te daba de la luna, ¿no? De que algo escrito tenga ese universo semántico, digamos, ¿no? Y eso no. Entonces, cuando yo no escribo un verso y eso no lo encuentro, digo, ya, ¿no? Y no hay caso. Mentí antes diciendo que tenía una última pregunta. Ahora sí viene una última pregunta. Disculparás mi ignorancia, pero la mayor parte de los poetas que te dijiste vos escriben siguiendo formas fijas, escriben con rimas. ¿Y cómo resolviste ese tipo de problemas, o qué opción te planteaste frente a ese tipo de problemas? Porque imagino que si hay alguna cuestión métrica no coincidirá con la nuestra. Buena pregunta. Opté en general por traducir poetas que no escriben con formas métricas precisas.
sin embargo las usan en ciertos casos. El caso más concreto es el caso de Seferis, que tiene un poema que me costó mucho traducir, que se llama La Cisterna, que son estrofas de 5 versos, con rima consonante, A, B, C, D, muy complejo, que es lo que le da el ritmo. Y en ese caso yo decidí conservar el ritmo y conservar el verso, porque me parecía que era más importante la construcción rítmica del poema que el universo de las ideas que contenía el poema. En el caso de un poema también de Seferis que se llama La Rosa Mística, creo que se llama, que son 5 poemas también rimados en estructura, son versos de alejandrino, ¿no? Ahí opté por mantener la idea, pero siempre dentro del ritmo. O sea, a mí me permitía ahí cambiar, hacer algunos cambios, digamos, mínimos cambios semánticos. Ha sido una dificultad en el Dinum Est de Litis. Hay partes que son muy libres y hay otras partes que son las partes de las canciones que son muy, muy acotadas y que son obligatoriamente, tienen que tener esa estructura porque están ceñidas un poco a la liturgia ortodoxa en su concepción, y eso hay que respetarlo, son como formas y estructuras de salterio. En el caso de Ritsos, por ejemplo, en el caso de Ana Eustáquis, o qué sé yo, de los poetas, digamos, de la primera generación de posguerra, la verdad es que no ha tenido ese problema. O sea, ahí la cuestión es mucho más clara y más precisa, y lo más importante, la referencia que hacen al universo más clásico. Bueno, el turno de ustedes. Hola. No, ¿se escucha? Hola. Me parece que no está. ¿Te quieres llevar este? Sí, tenemos el otro. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que verás la cercanía? Sí, te quedas. La cámara. Es una duda muy puntual, porque vos mencionaste el problema de traducir una lengua con varias capas de sentido que se fueron acumulando a lo largo de siglos y milenios, y que trabaja de un modo que es difícil de recrear en castellano porque no tenemos la misma capacidad para recurrir a la lengua hace 3.000 años, que no existía del mismo modo que existía el griego y no se mantuvo del mismo modo que el griego. Y que tu solución en algunos casos puntuales había sido, en vez de retrogradarte al pasado, hacer casi lo contrario y apelar a una suerte de futuro hipotético que es el neologismo. Vos dijiste que en algunas situaciones aglutinaste palabras. Y simplemente quería saber si te acordabas de algún caso puntual, algún ejemplo puntual de ese uso de neologismos aglutinados. El que recuerdo siempre es uno que me encanta, es Clarestrellas, que traduce un concepto, una palabra griega que es astrofengia, o sea, la luminosidad de las estrellas, que uno podría explicarlo así, ¿sí, no? Pero cualquier poema se mueve si dices la luminosidad de las estrellas, porque ya aparece texto, digamos, de ciencia ficción o viaje a Marte, digamos, ¿no? Y entonces me sentí que tenía que poner y que inventar, en ese caso concreto, esa palabra. No recuerdo otra. Me acuerdo mucho de ella porque fue la primera que inventé. Que fue otra de las que me tuvo un mes dándome vuelta. ¿Cómo resuelvo esto? Porque en realidad, y yo no sé si lo resuelvo, ¿ya? Porque astrofengia es la claridad que tiene el cielo y el que permite ver los astros.
después de la lluvia, en una noche de verano, noche de agosto, en el Mediterráneo, ¿no? Y yo no sé si la palabra clarestrellas alcanza a dar eso, pero creo que se aproxima más que haber puesto la claridad del cielo abierto después de la lluvia o algo así, ¿no? Y creo que es posible hacer muchas más, no recuerdo en este minuto, pero he puesto otras, tendría que revisar. Ya. ¿Quién más? Llame que es un buen hombre, no muerde. Pásate, no hay que molestarte porque no llegamos. No llegamos. Ahí se escucha. Sí. Bueno, eso es Matilde, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Encantada. Primero cuento una anécdota antes de ir a mi pregunta directa. Yo creía que uno de la lengua española sabía todo por hablar español, castellano en realidad. Y hace muchos años me tocó una posibilidad de hacer una beca en Canadá, en Montreal, a donde llegué sabiendo perfecto inglés y francés, que eran las dos cosas de requisito para ese lugar. Aquí que yo como médica de familia, que va a conocer el modelo del médico familia canadiense, me informan que venía todo un grupo de gente de Nicaragua, como refugiados políticos a Canadá, y me dice, ¿podrás atenderlo vos? Encantadísimo, si hablan mi lengua. Y muchos de los médicos de ahí que se juntaban en un lugar llamado CLSC, Centre de Liaison Santé Communautaire, hablaban un castellano aprendido bien, porque había estado en Perú haciendo muchos calles, haciendo especializaciones. Y la primera paciente que entra se sienta al lado mío y arriba una médica de estas canadienses y me consulta, me dice, nada me provoca. Y yo me quedo absolutamente petrificada y se asoma esta, si tú tienes problemas con el castellano, me dices, me dice la canadiense. Entonces le digo, si no caso una, te chiflo. Le digo yo, viene el lunfardo, ¿no? Porque, y digo, bueno, ¿hace cuánto está usted casada? Porque tenía un anillo, una alianza casada. 20 años, y digo, bueno, su marido todo bien, ¿qué anda pasando? ¿Sale usted con sus amigas? Bueno, empecé, me fui por otro. O sea, la provocación en mi cabeza absolutamente ligada a lo sensual. Hasta que después de 15 minutos no llegamos a ningún lado, y digo, pero, a ver, dígame, bueno, le pregunté, ¿sale con sus amigas? ¿Tiene alguna salida con algún otro tipo de relaciones? No, que mi marido, yo cocino para los niños, ¿no? ¿Y qué sí le provoca? La patata, me dice. Ahí entendí que provocar era tener apetito. Si estuve media hora para reducirlo, o sea, que mi propia lengua no me fue muy bien. La pregunta que en concreto es que siempre intenté leer en el idioma original, tanto en inglés, en francés, en español, pero bueno, recientemente una amiga me pasó un libro de una premio Nobel del año 2004, Elfriede Jelinek, austríaca. El libro se llama Deseo, Lust, en realidad. Yo hice acá en Goethe de Grundstufe 1 bis Grundstufe 6, o sea, hasta ahí llegué. El libro es imposible de leer, es una traducción la más patética que vi en mi vida. Lo tiré así. Y una amiga me dice, te desafío a que lo sigas leyendo, porque está realmente horriblemente traducido. Cuando uno siente esto, ¿qué debería ser? O sea, realmente... traté de conseguir el libro en alemán y la verdad que empecé a cotejar, la traducción es realmente mala. O sea, ¿qué debería...? O sea, dejo salir mi sentido, o sea, lo que sale de mí es realmente quemar el libro por la mala traducción. ¿Qué debería hacer uno? Y quemar. Por lo pronto, si el que está leyendo es otro, correrte, porque si lo tira por ahí te pega. O sea, yo creo que el problema de la traducción está ahí. En cómo traes tú ese otro mundo acá. Por eso entiendo que la poesía es mucho más complejo, porque la poesía juega con muchas acepciones ocultas de las palabras, ¿no? Que no necesariamente la prosa juega con ellas. Es cierto que a veces lo hace, pero otras veces no.
Entonces, claro, en la poesía, el juego con cómo mantiene uno esa sección oculta que es la que revelaría esa supuesta visión que el autor tuvo, ¿no? No sé, un caso, ¿no? Como ese. Como lo que me pasó a mí, digamos, con el Iris, ¿no? Pero creo que si una traducción no se lee bien, no funciona, no hay vuelta que darle. O sea, no, es como cuando uno se obliga a leer mala poesía. O sea, uno tiene que saber que algo funciona y que otra cosa no funciona. O sea, no, ¿qué le voy a hacer? No, yo creo que ahí finalmente uno tiene que ser como claro con lo mismo, que me gusta, que no me gusta. Hay un problema suplementario que hay que tener en cuenta, y es que digamos, es un error pensar que lenguas tan grandes como el castellano o el inglés, y supongo que quizás habría que incluir el chino, son una sola lengua. Lo que entra bien en el oído de un hablante de castellano de Argentina muy probablemente no entre bien por el oído de un hablante de castellano de España, y viceversa. Muchas veces nosotros juzgamos mal a una traducción que no está equivocada, sino que simplemente no está escrita en una variante que nos resulte cómoda y que por lo tanto nos produce algún tipo de sobresalto cuando en el original ese sobresalto no existe. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso respecto de si una traducción es buena o es mala. Todo depende de dónde se lea esa traducción, cuál sea el contexto de esa traducción y quién la haya traducido. La prosodia del castellano de América y la prosodia del castellano de España ya no son las mismas. Entonces, como no son las mismas, la música no suena de la misma manera. Se puede decir lo mismo del inglés. Un inglés de Inglaterra y un inglés de Estados Unidos no hablan la misma lengua. Hay muchísimos parecidos, tienen estructuras similares, etcétera, etcétera, pero la cosa cambió. En los idiomas mayoritarios es normal que eso pase, que haya variantes que produzcan algún tipo de cambio respecto del original. Vos decís que viviste en Canadá. El francés que se habla en Quebec no es el francés que se habla en Francia. Completamente distinto. Y aparte está muy contaminado de expresiones de inglés norteamericano, etcétera, etcétera. Entonces, si vos lees un libro traducido en Canadá en función de todo eso, yo diría que la prueba de una buena traducción, llegado el punto de confiar en que el traductor sabe escribir en su idioma, es la comodidad que vos vayas a sentir cuando la lees, que te haga olvidar de alguna manera que el libro no necesariamente fue escrito en tu idioma, pero que contenga siempre una especie de, ¿cómo decirlo?, de indicio de que no está pasando en el ámbito de tu lengua. El ejemplo clásico: Madame Bovary es Madame, no es la señora Bovary. No pasa en Pontevedra, está pasando en Normandía la acción de ese libro. Entonces dejemos esa huella de que pasa en Normandía llamando Madame a Madame Bovary. Diría esto para prácticamente todas las lenguas. Y luego hay determinado tipo de temas que son totalmente menores. O sea, nosotros nos entendemos prosódicamente bien con cualquier habitante de América Latina. Y si la elección léxica es distinta, no es un problema. Si una palta es palta en Argentina y en Chile y es aguacate en México, bueno, no es grave. Tampoco sería grave que, digamos, que se usara la palabra que se usa en España y demás. Si me permitís, antes de cerrar, voy a contar un chiste que tiene que ver con esto mismo. Digo, voy a contar un chiste y recuerdo, para que terminamos, antes de tomar el vino, acuérdense de pasar por la mesa para comprar alguno de los libros que con todo gusto Pedro va a firmarles. Llega un argentino a Madrid y se da cuenta que no tiene cigarrillos. Entonces va a un lugar donde ve que hay cigarrillos y pregunta: perdón, ¿este es un kiosco? Y el español que lo atiende dice: aquí lo llamamos estanco. Dice: bueno, ¿me dan un paquete de cigarrillos? Y el español le dice: no, aquí le llamamos cajetilla de cigarros. Y el argentino empieza a buscarse un poco, le dice: y me da una cajita de fósforos. Y entonces
el español le dice, aquí las llamamos cerillas. Y entonces el argentino ya totalmente alto le dice, y dígame, ¿y a los pelotudos cómo los llaman? Y el español le dice, no los llamamos, vienen solos por aerolíneas argentinas. Bueno, con esto terminamos entonces, muchas gracias. El 11 de octubre entonces los esperamos con Fabio Moravito, tendremos otros chistes. Muchas gracias, Jorge.